Capítulo 5. Tragándose las emociones. Satoru volvió 1, 2, 3 veces, y después de su sexto intento de arreglar las cosas con Suguru, dejó de contar. No importaba cuánto lo intentara, lo temprano que se despertara para acecharlo a él y a Shoko hasta la estación de tren, siempre surgía algo. Ya fuera que Suguru viera su brillante cabello blanco en el tren, dolores de cabeza y hemorragia nasal que lo hacían incapaz de moverse de su propia cama durante todo el fin de semana, o Shoko lo abofeteaba cada vez que se acercaba demasiado a la estación de tren todos los sábados por la mañana, Satoru no podía llegar a Tokio. No podía evitar que Suguru fuera allí. Si lo hizo enojar demasiado yendo a la estación de tren, ni siquiera le enviaría un mensaje de texto mientras estaba fuera. Si intentaba evitar que Shoko subiera al primer tren, ella lo regañaba y tomaba el siguiente. Suguru terminaba tan enojado con él que era aún peor cuando regresaban. Una vez, Satoru tuvo la paciencia de esperarlos durante todo el día. Suguru le gritó tanto que al instante regresó al presente. Después de pasar unos buenos 10 minutos, llorando en el baño con Nanami instándolo a salir, regresó al pasado con una terrible culpa que le devoraba el corazón. No importaba cuánto lo intentara, Suguru siempre iría a Tokio. Shoko siempre lo seguiría. Él nunca podría ir con ellos. Y Suguru siempre lo alejaba. Tal vez estaban destinados a estar separados, después de todo. Tal vez Satoru estaba condenado a vivir con la muerte de su alma gemela pesando sobre su conciencia, tal vez eran una especie de amantes desventurados. Tal vez Suguru tenía que morir. Si el destino estaba escrito así, entonces ¿quién era él para intentar joder las cosas? Después de numerosos intentos, Satoru se dio por vencido. Dejó que Suguru se fuera a Tokio, decidió pasar el rato cerca de su casa a pesar de que le dijo que quería algo de espacio, disfrutó de sus últimos momentos juntos. Se dio un capricho durante la tormenta de nieve y pasó incontables horas durmiendo en la cama de Suguru, disfrutando del calor de sus sábanas, su aroma que olvidaría en solo unos meses, cuando regresara a casa con Nanami, Megumi y Tsumiki. No hablaría con Suguru para no hacerlo enojar demasiado, porque no quería que su última conversación fuera una terrible discusión. Satoru se sentía egoísta, enojado consigo mismo por fallar en ser lo que Suguru necesitaba que fuera. De todos modos, Satoru nunca había sido el hombre que había triunfado. Toda su vida se había basado en mentiras. No amaba a su marido, apenas soportaba su trabajo, estaba deprimido, triste, enojado, era un desastre hecho de emociones negativas que simplemente dejaba de lado para parecer un hombre normal. Escandaloso pero en su mayoría normal, como un fantasma que él mismo había creado con su yo adolescente. Cuando llegaron a la víspera de Navidad, el 24 de diciembre, Satoru hizo un dibujo de mierda que representaba a dos monigotes tomados de la mano. Se lo dio a Suguru, sin esperar nada de él a cambio, pero recibió una sonrisa tímida. Estaban solos en la casa, ya que los padres de Suguru habían decidido celebrar la Navidad solos saliendo de viaje. Se supone que eres tú. Suguru señaló al más alto. Sabes que eres más bajo que yo. Eso no es verdad, murmuró Satoru mientras se frotaba los brazos. Aunque todos estuvieran calientes en la casa, cuanto más tiempo pasara en el pasado, más frío tendría. Yo soy el más alto. Suguru se quedó en silencio y salió de la habitación, donde estaban viendo la televisión por un momento. Cuando regresó, tenía un suéter negro en sus brazos y se lo arrojó a la cara a su mejor amigo. Mira, puedo ver que te estás congelando. Satoru le dio las gracias en silencio y se puso el jersey. Olía a Suguru, una mezcla de sal marina y lavanda, y al instante le hizo llorar. Cerró los ojos, sintiéndose mal porque sentía que le aparecía una nueva migraña. Satoru. Ya no había más Toru, ni apodos tiernos, ni besos, ni abrazos. Habían pasado de tomarse de la mano en público a apenas reconocerse en privado, y en menos de unos años, Satoru tendría que lidiar con la muerte de Suguru. Satoru tendría que lidiar con el dolor de la peor manera posible. Oye, ¿estás bien? Fue la primera vez desde que Suguru regresó de Tokio que le mostró un poco de empatía. Bien, susurró Satoru, cubriéndose los ojos con los antebrazos. No me mientas así, estás llorando, respondió Suguru. ¿Qué?
Eres una buena persona para hablar, respondió con brusquedad, con un tono de voz más enfadado de lo que debería. No soy yo el que finge que no pasa nada cuando. Pero Satoru se detuvo antes de causar un daño indescriptible. Se enderezó sobre el tatami y bajó la mirada, incapaz de mirar a su gurú. Sentía el corazón pesado en el pecho y le dolía el cráneo. Se puso una mano en la nariz, sintiendo ya la sangre que saldría en cualquier momento. Lo siento, dijo Satoru con un hilo de voz. Estoy preocupado, eso es todo. Su gurú le entregó una toalla de papel y miró hacia otro lado cuando la agarró. No tienes por qué preocuparte, dijo el moreno después de unos minutos. Me siento mal, pero se me pasará. Esa fue la gota que colmó el vaso para Satoru. Se acurrucó sobre sí mismo, sin importarle la sangre que brotaba de su nariz ni su dolor de cabeza. Comenzó a sollozar, con las manos temblando mientras tomaba un puñado de su propio cabello. Su gurú no podía saber que nunca pasaría, pero Satoru sabía muy bien cómo terminarían las cosas para ellos. No quiero que mueras, suplicó como un niño. No quiero perderte, no puedo volver a hacer esto. Hubo un silencio, en el que su gurú se acercó a él, no lo tocó, y esa fue la peor parte. Su gurú no lo abrazaría, y para alguien como Satoru que solo mostraba afecto a través del tacto, se sentía como el fin del mundo. No moriré, Satoru, dijo. Solo estoy cansado, no es gran cosa. Mejoraré. Eso no es verdad. Gritó este último cuando finalmente decidió mirar a su amigo. ¿Me estás mintiendo? Me has estado mintiendo durante días, ni siquiera me dices qué te pasa o cómo te sientes, ¿cómo puedes hacerme eso? Su gurú parecía miserable. Las ojeras bajo sus ojos eran de color violeta, casi como un azul profundo, su cabello estaba grasiento y parecía al borde de las lágrimas. Porque no es importante, su gurú frunció los labios. Ya pasará. No, no lo hará. Satoru actuó como un loco, sus extremidades temblaban mientras una risa nerviosa escapaba de su boca. Nunca me hablarás como solías hacerlo, y antes de que ambos nos demos cuenta te olvidarás de nosotros. Entonces me abandonarás como si no significara nada para ti. Su gurú frunció el ceño. Por supuesto que no podía entender lo que quería decir, él no venía del maldito futuro. Lo siento, se quedó sin palabras. Lo siento, Satoru, solo, lo siento. Que te jodan. Gritó Satoru con más fuerza. Que te jodan, su gurú. Dicho esto, salió de la habitación y cerró de un portazo la puerta del dormitorio de su gurú antes de esconderse bajo las sábanas. Escondió su rostro contra la almohada, probablemente manchándolo de sangre, pero ya no le importaba. Nada importaba. En menos de unos días, todo volvería a la normalidad. Su gurú iba a morir otra vez, y sería el final. Satoru se desmayó en la cama completamente exhausto, solo para ser despertado por la sensación de que alguien le tocaba la cintura. Se dio la vuelta y se enfrentó a su gurú, quien parecía que también había estado llorando durante mucho tiempo. No quería despertarte, murmuró con el tono ronco por tanto llanto. Puedes despertarme si estás triste. Satoru se encogió de hombros. Solo estás demostrando mi punto una vez más. Eso no les impidió abrazarse, sus piernas enredándose de manera extraña, sus pechos tocándose, como si solo quisieran sentir al otro. Lo siento, Toru, la voz de su gurú tembló. Estoy pasando por mucho y no sé cómo hablar de ello. Esa fue la primera vez, nunca, en sus últimos intentos su gurú había comenzado a abrirse a él. Satoru le puso una mano en la espalda, frotándola a través de su camisa. Sé que no debería retirarme de esa manera, es solo que, se detuvo, buscando las palabras. Ya no sé cómo comunicarme. Satoru sintió que su mejor amigo se tensaba bajo su toque y tuvo que contener las lágrimas. Esto no se trataba de él ahora y bajo ninguna circunstancia se le permitía arruinar las cosas en ese momento. Pensó por un momento, antes de recordar algo que había aprendido cuando estudiaba en la universidad. Si hay demasiadas cosas sucediendo, simplemente confía en tus sentimientos, comenzó, un poco vacilante. Si estás triste, llora. Si estás enojado, choca contra una pared. Si estás feliz, sonríe. No es tan sencillo, resopló su gurú, sonando ya estresado. No puedo ser una carga para los demás de esa manera, yo. Nunca serás una carga.
respondió Satoru al instante. Nunca serás una carga, no para mí. Eres mi mejor amiga, eres mi otra mitad, eres mi única y verdadera esposa, puedo soportarlo. Sean cuales sean los sentimientos con los que estés lidiando, puedo soportarlos. Toru, no puedes. Sí, puedo. Satoru se sentó en la cama, con una mano sobre el pecho de Suguru mientras lo miraba profundamente a los ojos. Soy lo suficientemente fuerte para los dos, y si no puedes hacer las cosas solo, entonces lo haré por ti. Suguru se quedó en silencio cuando de repente extendió su dedo meñique frente a la cara de Satoru. ¿Es eso una promesa? Satoru entrelazó sus dedos en menos de un segundo. Es una promesa. Y estoy condenado a ir al infierno si la rompo alguna vez. Y durante el resto de la noche, Suguru lloró en los brazos de Satoru como si no hubiera un mañana. El resto de la semana parecía mejor que todo lo que Satoru había conocido hasta ahora. Tal vez fue una decisión egoísta, pero decidió quedarse un poco más. Suguru comenzó a abrazarlo nuevamente, lo besó detrás del árbol como solían hacerlo, lloró cuando tenía ganas, lo dejó dormir en su cama. Cuando decidió regresar, Suguru estaba de mal humor. Satoru sintió que algo andaba mal, pero decidió no importarle mientras apoyaba la cabeza en el espejo del baño. Porque en el fondo, sabía que lo que había conseguido allí era solo un aplazamiento antes del final. Iba a regresar con sus hijos, con su esposo, y este era su último adiós a Suguru. Satoru tuvo que parpadear varias veces cuando volvió a su estado actual, porque definitivamente algo no estaba bien. Estaba en el baño, como siempre, pero no llevaba su ropa habitual. Recordaba claramente que llevaba un impermeable cuando llegó aquí por primera vez, pero esta vez tenía puesto un suéter blanco, que le quedaba al menos 3 tallas más grande, y su brazo derecho estaba pegado al pecho gracias a una especie de cabestrillo negro. Nanami no estaba golpeando la puerta como solía hacerlo y, en cambio, no había nada más que silencio a su alrededor. Satoru se movió para enderezarse un poco, apretando los dientes cuando sintió un dolor agudo en la parte baja de la espalda. De repente, alguien llamó a la puerta. No era Nanami. Esto fue demasiado suave, demasiado silencioso. Gojo. Y reconocería esa voz en todas sus vidas. Satoru logró abrir la puerta, y con ese dolor, realmente hizo lo mejor que pudo, para reconocer la pequeña figura de Megumi parada frente a él. Megumi. Gritó mientras se arrodillaba para encarar al pequeño. Dios mío, Megumi, estás aquí, cariño. Megumi frunció el ceño y, aunque Satoru esperaba que frunciera el ceño con disgusto, no lo hizo. En cambio, el más joven tímidamente lo abrazó. Lo cual no era propio de él, pero para ser honesto, Satoru estaba tan feliz que ni siquiera lo notó. Mi pequeño bebé, ni siquiera te imaginas lo feliz que estoy ahora mismo, susurró Satoru, con una mano en el cabello de su hijo. Te extrañé tanto. Megumi le dio unas palmaditas en la cabeza, lo que, una vez más, fue todo menos algo que normalmente haría, y se acomodó sobre su lado ileso para poder descansar sobre su brazo izquierdo. Solo te fuiste unos minutos, dijo. No pasa nada. Parecía que habían pasado 1000 años, respondió Satoru con una sonrisa llorosa antes de cargar al pequeño con un brazo. El dolor que se produjo inmediatamente después fue tan intenso que Satoru pensó que iba a dejar caer a Megumi al suelo. Le palpitaba desde los hombros hasta la pelvis, desgarrándole la espalda y el cuello. Gojo, la voz de Megumi tembló. Bájame, puedo caminar. Ya no me duele el tobillo. ¿Tu tobillo? Satoru se mantuvo firme, decidido a sujetar a su hijo. ¿Te lastimaste, bebé? Megumi inclinó la cabeza hacia un lado, como si la pregunta lo hubiera desconcertado. El niño agarró el suéter de Satoru con los puños apretados, pero no respondió. ¿Puedes decírmelo, Megumi-chan? Lo animó Satoru. Está bien. Pero tú estabas allí, susurró Megumi. Y... Satoru. El mundo dejó de girar a su alrededor. El dolor se detuvo y el tiempo se congeló a su alrededor cuando su mirada se cruzó con la de Suguru. Él estaba vivo. Él estaba aquí. Por primera vez en toda su vida, Satoru conoció a Suguru, de 30 años. Tenía el pelo más largo que cuando estaban en la escuela secundaria. Ahora le llegaba hasta la mitad de la espalda.
Sus ojos todavía tenían el mismo tono violeta, pero había algo diferente en ellos. Se veían aburridos. Ya llevas mucho tiempo aquí. Suguru caminó hacia él y Megumi se tensó en sus brazos. Solo me estaba ayudando, le gritó el niño. Yo quería lavarme las manos y no podía alcanzar el lavabo. El aire ahora estaba lleno de una tensión que Satoru no podía explicar. Suguru apenas lo miró a la cara, sus ojos estaban fijos en Megumi. Shoko ya está aquí. Suguru finalmente se dio la vuelta. Deja de hacer que todos esperen por ti, Satoru. El hombre de cabello blanco asintió y comprendió que algo no iba bien cuando notó la expresión en el rostro de Megumi. Una mezcla de miedo, dolor y odio, todo por Suguru. ¿Estás bien, bebé?, le preguntó Satoru al pequeño. Megumi no respondió, y eso le recordó a Satoru los primeros días que había pasado en casa cuando los niños habían sido adoptados. Megumi y Tsumiki estaban cerrados. Tsumiki siempre había sido una persona más extrovertida, por lo que le había resultado más fácil adaptarse, pero había sido un verdadero problema para Megumi encontrar su lugar en la casa. Especialmente alrededor de Satoru y Nanami. Cada vez que intentaban hablar con él, los miraba con esa misma cara que estaba poniendo en ese momento, porque no había conocido nada más que trauma, violencia y abandono en toda su vida. Megumi solo veía a su padre biológico en los adultos, y al pequeño le había llevado casi un año confiar en ellos. ¿Por qué Megumi miraba a Suguru como si estuviera mirando a Toji Fushiguro? Eso era algo que Satoru no podía entender. Está bien, amor, le susurró Satoru a su hijo. Respira, ¿de acuerdo? Bájame, ordenó Megumi con lágrimas en los ojos. Ese solo déjame. Satoru no tuvo otra opción que obedecer, así que dejó ir al pequeño y lo observó recorrer los pasillos del instituto para esconderse en la oficina de Yaga. La habitación se abrió y pudo ver a dos niñas pequeñas charlando con Tsumiki en el sofá. Las hijas de Suguru. Pero antes de que tuviera la oportunidad de llegar a la habitación, Satoru hizo una mueca de dolor cuando su pierna derecha decidió dejar de funcionar. Se apoyó en la pared, con la vista borrosa mientras el dolor en sus hombros volvía a ser aún más fuerte que antes. Su brazo vendado palpitaba y se sentía como si alguien estuviera tratando de romperle los huesos desde adentro. ¿Qué diablos le había pasado? Gojo-senpai. Tuvo que concentrarse con todas sus fuerzas para poder levantar la cabeza, pero ya sabía quién le estaba hablando. Llevaba años casada con ese hombre, por supuesto que nunca lo olvidaría. Nanami. Satoru dejó escapar una leve sonrisa, el dolor aún era demasiado agudo como para permitirle recuperar por completo sus facultades. Lo siento, no, puede que me haya roto el brazo o algo así, y ahora mismo está jugando conmigo. Satoru gimió mientras se dejaba deslizar por la pared para sentarse en el suelo. Tuvo que morderse la lengua para no gritar de dolor. ¿Está bien si te toco?, preguntó Nanami, con la voz llena de preocupación, mientras se arrodillaba frente a él. Geto salió a fumar con Eri, senpai, no tienes que preocuparte. Nanami había dejado de lado los honoríficos para Suguru, entonces, Nanami. Satoru apenas asintió y sintió que su propio cuerpo volvía a bajar cuando la mano de Nanami rozó su brazo sano. Por un segundo, sintió un miedo paralizante en su cabeza y una sensación de inseguridad como nunca antes había conocido. ¿Cómo sucedió esto, Gojo-senpai? La verdad es que no tenía ni idea. Satoru cerró los ojos por un momento, esperando que el dolor desapareciera mientras intentaba buscar en su propia memoria. Pero, además de su vida original, no podía recordar nada. No lo sé, respondió con sinceridad. No me acuerdo. A juzgar por la expresión del rostro de Nanami, no se creyó nada. No tienes que mentirme, dijo en voz baja. Sé que él lo hizo. Nanami se secó una lágrima de la cara, con una mano todavía agarrada al brazo de Satoru. Su tacto se sentía ligero y no entendía por qué su cuerpo lo anhelaba. No estaba con Suguru ahora. Oms. Soy Geto, interrumpió una pequeña voz a Satoru. La semana pasada, cuando vio un número desconocido llamando al teléfono de Gojo Tsumiki. Satoru nunca levantó la cabeza tan rápido. Miró a la niña con los ojos muy abiertos, sin poder entender por qué decía esa mierda. Miki. Te dije que no mintieras, ¿por qué? No es mentira. Otra niña tomó ansiosamente la mano de Tsumiki, claramente perturbada.
Ahora, ¿era Nanako o Mimiko? Satoru no podía recordarlo. Estábamos escondidos en el baño y lo vimos. Nanami suspiró profundamente, bajó la mirada e intentó contener las lágrimas. Era una broma, ¿no? Megumi quería ayudarte, añadió la otra chica. Y Geto lo empujó demasiado fuerte contra el suelo, por lo que se torció el tobillo. Justo después, Geto. El rostro de Satoru probablemente estaba en algún punto entre el agotamiento total y la angustia. Megumi, que estaba escondida detrás de Tsumiki, decidió de repente hablar. Le rompió los brazos a Gojo y lo obligó. ¿Lo obligó? Nanami se quedó estupefacto y se dio la vuelta para mirar a los 4 niños, que estaban acurrucados uno contra el otro. ¿Qué quieres decir con que lo obligó? El silencio que siguió habló por sí solo. Los niños volvieron a esconderse en la oficina del director, donde Satoru podía oír a Ibara hablando con Yaga. Suguru lo había obligado. Entonces, ¿ahora te está violando delante de tus hijos? Susurró Nanami, completamente indefensa. ¿Qué hace falta para que me dejes ayudarte, Gojo-senpai? Esto tenía que ser una pesadilla. Satoru estaba durmiendo en los brazos de Suguru, en los de Nanami, en los de quien fuera, pero esto no podía ser verdad. No había ninguna posibilidad de que él hubiera creado una realidad en la que Suguru fuera su abusador, violador y esposo. Era solo una broma, y en menos de unos minutos, despertaría. Pero eso no es posible, se dijo Satoru. Él nunca podría hacer eso, no a mí, no. Gojo-senpai. Le gritó Nanami, frustrada por enfrentarse a un Satoru tan angustiado. Te violó delante de tus hijos, te destruyó y ahora actúas como si solo quisieras que te mate. ¿Qué crees que pasará una vez que estés muerto? Satoru sintió que las lágrimas le quemaban los ojos y que su respiración se aceleraba a la velocidad de la luz. Podía sentir la mirada preocupada de Megumi sobre él, la forma en que Tsumiki estaba constantemente alerta. Incluso con las hijas de Suguru, sabía que algo no estaba bien. 2 niñas normales no tenían ese tipo de rostro. Yo hice todo esto. Satoru se cubrió la boca con la mano, reprimiendo las ganas de vomitar. Yo les hice esto. No es tu culpa, él está loco. Por favor, sé que lo amas, pero no puedes quedarte así, le suplicó Nanami, completamente desesperada. Tienes que dejarlo ir, yo puedo ayudarte, podemos ir a la policía, no hay nada que temer. Satoru-senpai, es un monstruo. Ahora, ¿quién es un monstruo? Nanami se levantó de un golpe, como si estuviera lista para pelear. ¿De verdad quieres hablar de ello, Geto? Preguntó con una risa amarga. ¿Qué demonios le hiciste? Suguru inclinó la cabeza para poder ver a Satoru, que todavía estaba sentado en el suelo. Nada que no haya pedido, dijo encogiéndose de hombros. Oh, porque él pidió que le rompieran el brazo. ¿Es así? Nanami apretó los dientes. Eres una maldita amenaza. Suguru lo ignoró por completo y se agachó para estar más cerca de Satoru. Sus miradas se cruzaron y, de repente, algo hizo clic en la mente de Satoru. Lo prometí, murmuró. Lo siento, es que, no quise hacerlo, no de esa manera. Satoru sintió la mano de Suguru en su mejilla. Lo que parecía un toque suave se sintió frío, sin sentido. Su respiración se aceleró y cuando intentó mirar a su esposo a los ojos, este le pellizcó la oreja con fuerza. Ni un solo sonido escapó de la boca de Satoru. Él había hecho todo. Que Suguru se comportara como un idiota, que Nanami se preocupara, que la vida de sus hijos volviera a arruinarse. Todo esto era culpa suya. Lo siento mucho, Suguru, su labio inferior tembló y cerró los ojos. Lo siento. El hombre de cabello negro levantó la mano, probablemente para abofetearlo, pero el puñetazo nunca llegó a su rostro. Alguien se le echó encima en el regazo y, a juzgar por la voz aguda y el peso ligero, era Megumi. Aléjate, estúpido idiota. No lo toques. No toques a Gojo. Gritó con todas sus fuerzas infantiles. No lo toques. Satoru no sabía por qué no había podido llorar en ese momento. Su bebé de 6 años estaba allí, tratando de defenderlo cuando se suponía que debía hacer lo contrario. ¡Muévete! Satoru intentó levantarse, sus piernas temblaban, sus hombros le rogaban que se detuviera, cuando agarró a Megumi para que lo llevara.
Todos los miraban, desde Nanami, que todavía estaba a su lado, hasta Shoko, que los miraba a través de la ventana, y sus 3 hijos mayores, que estaban completamente aterrorizados. Gojo, senpai, no. Está bien, dijo, sintiendo como Megumi temblaba como una hoja contra él. Estoy bien, es solo que... Se hizo pis encima, Suguru señaló al niño, cuyos ojos estaban negros de ira. Tienes 5 minutos para cambiarlo, luego entraré. Alguien le entregó una pequeña mochila blanca con dibujos de perros. Satoru la cogió y sus pies lo llevaron al baño más cercano. No cerró la puerta con llave. Bebé, dijo, sentando suavemente a Megumi en el lavabo, intentando llamar su atención. ¿Estás conmigo? Megumi estaba petrificado, respirando con dificultad, con el rostro completamente rojo. Sus manos estaban pegadas a la sudadera de Satoru, sus puños apretados con tanta fuerza que sus nudillos se estaban poniendo blancos. Megumi apoyó la nariz en la cabeza del chico y con la mano libre le frotó la espalda. ¿Estás bien? Tenías miedo, pero ya pasó. Esto nunca terminará, dijo Megumi con un sorbo de moco tendido, con la mandíbula dolorida por el estrés. Porque nunca te irás. Satoru se sintió decepcionado consigo mismo, de verdad. Había arruinado todo al hablar con Suguru esa noche. Tal vez debería haber permanecido en silencio, tal vez debería haberlo dejado morir. Arreglaré las cosas, luciérnaga, respondió Satoru, con lágrimas en los ojos. Lo prometo. Lo dices todo el tiempo, bajó la cabeza antes de agarrar la mochila. Y nunca es verdad. Siempre te pega y tú siempre estás triste, pero nunca vas. Satoru se dio la vuelta para dejarle algo de privacidad mientras se cambiaba. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar, murmuró Satoru sin darse cuenta. Lamento que tenga que ser así. Nanami dijo que podía acogernos, ¿por qué no podemos ir con él? Cuando terminó, Megumi tiró de la manga de Satoru y lo abrazó fuerte. Es amable contigo, y dijo que te amaba, dijo que podía cuidarnos, que tenía mucho dinero de su trabajo, un gran apartamento, así que ¿por qué no? Porque soy un cobarde, no lo dijo. Satoru meció a su hijo por un momento, tratando de que se relajara antes de la tormenta. Lo haré lo mejor que pueda esta vez, cariño, murmuró justo antes de que se abriera la puerta. Hubo un silencio. Megumi no se movió, como si estuviera pegada al lavabo, hasta que Satoru lo ayudó a bajar. Cuando se miró en el espejo, notó los moretones en su cuello y como su clavícula se estaba tiñendo de un horrible tono violeta. Lo mismo que los ojos de Suguru. Ve con tu hermana, ordenó Suguru. Y no nos interrumpas. Aún no eres una adulta, Megumi. ¿Cómo es que la voz que tanto amaba se había transformado en este tono frío? ¿Cómo es que el cálido, paternal y amoroso Suguru se había convertido en esta sombra abusiva? Satoru se sobresaltó cuando la puerta se cerró de golpe y se cerró con llave, y se enfrentó a su marido con una ansiedad mal disimulada. ¿Nanami, eh? Suguru cruzó los brazos sobre el pecho. ¿En serio, Satoru? No, respondió un poco demasiado rápido. No voy a ir. Había una mano en su garganta, gentilmente al principio. Dijiste que eras fuerte, Suguru obligó a Satoru a levantar la cabeza y sus miradas se cruzaron. Dijiste que podías con ello. Tragó saliva, inseguro. El agarre se hizo más fuerte, bloqueando lentamente el aire de sus pulmones. Ese Suguru, yo. Callarse la boca. Satoru se encontró siendo arrojado al suelo, su cabeza golpeó las baldosas con un sonido crujiente. La sangre se le escapó de la nariz, luego de la boca cuando una patada aterrizó en su pecho. Suguru tiró de su cabello, sus pies se encontraron con su brazo roto. Un gemido doloroso escapó de los labios de Satoru, su visión se volvió blanca. Tú hiciste esto, Satoru. Tú lo pediste, ¿recuerdas? El chico de cabello blanco asintió, ahogándose con su propia sangre. Tenía un frío terrible y ya no podía sentir sus extremidades. Suguru se golpeó la cabeza contra el espejo, que afortunadamente no se rompió. Satoru vio de reojo a Suguru tratando frenéticamente de deshacerse de sus pantalones, y fue entonces cuando comenzó a gritar a todo pulmón. Estaba aterrorizado y era su culpa. Los gritos no cesaron.